Estimadísimo Enrique Sewach, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo andan por ahí? Bien, estamos en esta Argentina, que estamos todos en el mismo barco. Bueno, sí, sí. Hola, Algunos que Enrique. viajan en primera, otros viajan en tercera. Y sí, siempre mi amigo dice para qué lado del avión entras, ¿viste? Si vas a la izquierda o a la derecha. Hay veces que va a la izquierda y hay veces que va a la derecha. Yo generalmente voy a la derecha. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Bien? Bien, 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 gracias. Gracias por estar con nosotros. Hoy Oh, es un gusto. tenemos un montón de preguntas para hacerte. Fernando Meiter arranca. Vos sabés que antes, hola Enrique, un gusto. Hola, hola. Te escucho todas las mañanas con todas las correcciones que le haces al hongo, así que me divierte muchísimo. Si se equivocara menos sería más fácil. Claro, no, pero te escucho y me río, me divierto mucho porque estás ahí, taca, 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 taca. Primero, gracias por estar con nosotros, la verdad que es un placer. Vos sabés que estábamos hablando con Willy antes de tener tu contacto de la serie Menem y nos estábamos acordando de todas las cosas que habían pasado, todos los eventos económicos que habían pasado en la época de Menem, empezando por los bonos que nos pegaron en Navidad, ¿te acordás? Sí, Herman González y todo ahí. Y me estoy acordando del famoso plan, viste, del pobre Cavallo que te lo muestran en la serie yendo con la carpetita, con el plan. ¿Cómo eran las condiciones económicas cuando empezó Cavallo? ¿Cómo terminó Cavallo? ¿Y qué similitudes o no hay con la situación económica actual? ¿Cómo, para que la gente tenga un punto de referencia? Porque este es un gobierno que se refleja mucho en el gobierno de Menem. De hecho dice que el mejor gobierno de la historia fue el gobierno de Menem. Entonces, para tener datos económicos, para que vos nos cuentes un poquitito. Bueno, el mejor gobierno de la historia, según Milei, es el de Milei. El segundo mejor gobierno de la historia debe ser el de Menem. A ver, primero, es muy difícil analizar la política, la economía argentina si no mirás la situación internacional. Porque Argentina es altamente dependiente de la situación internacional, sea por el precio de los commodities, sea por el flujo de capitales, digamos. De alguno de los dos lados te pega, digamos, ¿no? Entonces, las condiciones iniciales del gobierno del plan de convertibilidad, en realidad, eran condiciones muy favorables para estabilizar. Primero porque la convertibilidad forma parte del grupo de planes de estabilización que requieren ancla cambiaria, digamos, ¿no? Sí. Cuando vos mirás los planes de estabilización latinoamericanos, todos, los exitosos, los fracasados, explícita o implícitamente, recurren a estabilizar el tipo de cambio, porque como es una economía, son economías bimonetarias, nuestro índice de inflación diario es el dólar, digamos, ¿no? Si yo le pregunto a ustedes dos, ¿cuál fue la variación de la base monetaria del mes pasado? Apuesto a que ninguno de los dos sabe. No. Y si le pregunto a ustedes dos cuál fue el superávit fiscal primario del mes pasado, probablemente se acuerden de algún número, pero la realidad es que no lo deben saber. No. En cambio, si les pregunto cuánto cerró el dólar hoy, lo saben. Sí, absolutamente. Entonces está claramente que el tipo de cambio es el índice de precios, digamos, diario, instantáneo, que tiene cualquier persona para guiarse respecto de fijar sus propios precios en un país que es totalmente volátil. Después, si lo puede hacer o no, es otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, primero, el tipo de cambio, siempre sirve para estabilizar, primero tenés que tener un tipo de cambio real, un tipo de cambio alto. Y Cavallo, el gobierno venía de dos hiperinflaciones casi, la del 89 y la del principio de los 90, y esas hiperinflaciones generaron... Mayo del 90, 220 y pico % oficial el índice, ¿te acordás? Claro. Entonces, ¿qué significa? Que el dólar estaba recontra alto. Entonces, cuando vos fijas el tipo de cambio, tenés que tener mucho cuidado de no fijarlo en un valor bajo, porque tenés que fijarlo en un valor lo suficientemente alto para que te dure, digamos, ¿no? Y los 10.000 pesos por dólar, porque eran 10.000 pesos por dólar, se le sacaron 4 ceros para que sea 1 a 1, pero eran 10.000 pesos por dólar, era un valor bastante alto para el tipo de cambio, digamos, ¿no? Después, a poco andar, se atrasó, como pasa siempre en estos planes, pero era un valor razonable. Lo segundo es que el programa vino de la mano de un fenomenal cambio en el mercado de capitales global,
que fue el hecho de que se generaron lo que Alan Greenspan llamó, Ben Bernanke llamó un exceso de ahorro global derivado primero de la demografía. Europa ya empezaba a mostrar signos de población envejecida que ahorraba más de lo que podía gastar. Aparecieron los fondos de inversión, los fondos de pensión. Todos esos fondos eran fondos que ahorraban y que necesitaban canalizarlo de alguna forma, digamos, ¿no? Es decir, buscaban rentabilidad de alguna manera, y eso te permitió financiar las privatizaciones de Menem, y además estaba el plan Brady, digamos, ¿no? Que permitió salir del default o de los problemas de deuda y bajar sustancialmente la tasa de interés. Entonces, cuando vos mirabas el balance general, tenías un gobierno que heredaba un alto tipo de cambio, que fue rápidamente al equilibrio fiscal, dentro de lo que era el equilibrio fiscal argentino de esa época. ¿Pero se bajó el gasto como se está bajando ahora o no? Disculpame que te interrumpa. Lo que pasa es que, primero, pasa siempre, cuando vos estabilizás, el gasto te lo bajaron antes, porque se licúa con la alta inflación, ¿no es cierto? Entonces, vos heredás un gasto relativamente licuado o acelerás la licuación. Vos mencionaste el plan Bonex, que fue una forma de achicar la cantidad de dinero fuertemente, de bastante que vos tenías ese esquema. Entonces, ahí aparecen estas cosas, una situación fiscal razonable y cuidada, financiada con las privatizaciones, una vez que empezó a crecer el sistema. No te olvides que esas privatizaciones lo que permitieron fue eliminar los déficits de las empresas públicas, que eran déficits importantes, y además recaudar fondos para el Estado. Después vinieron el propio sistema de jubilatorio de los fondos de pensión de las FJP. En fin, tuviste todo un escenario que, complementado con la situación internacional, fue muy favorable para que la convertibilidad durara un lapso importante, digamos, con los problemas que tienen los planes de estabilización en general, que cuando fijas el tipo de cambio nominal, que como siempre hay una inercia, porque la inflación no se mueve inmediatamente, no baja inmediatamente, te empieza a trazar el tipo de cambio, digamos, ¿no? Y eso fue lo que pasó hasta que ya lamentablemente en la segunda mitad de los 90, con otro escenario internacional, con tener que ir al mercado a renovar deuda que ahora se hacía a tasa más alta, porque la deuda, cuando vos estás en convocatoria de acreedores, para usar un término empresario, la tasa de interés la fijás vos. Porque agarrás esto, no agarrás nada. Mandás, digamos, ¿no? Sí. Vos mandás. Claro, cuando salís de la convocatoria de acreedores, la tasa de interés la fija el mercado. Entonces, todo el periodo final de los 90 fue un periodo final donde Argentina había salido de la convocatoria de acreedores, pero la tasa de interés internacional subía. Entonces te empezó a pegar por afuera, se frenaron los flujos de capitales, el tipo de cambio se atrasaba, entonces el déficit comercial o el déficit de cuenta corriente se hacía más grande, y ya empezaron a aparecer cuestiones de fiscales derivados del gasto de las provincias, en fin, empezó a deteriorarse. Ahora, cuando vos mirás el principio fue bueno. Para ir a responder a tu pregunta, dado esta descripción, ¿qué nos diferencia hoy? Bueno, primero es otro mercado de capitales. Te la robé. ¿Cómo está la situación internacional ahora para claro, por empezar, antes de llegar a Trump y todos los despioles que está armando, ya estás en un mercado de capitales diferente, digamos, ¿no? Es decir, no es un mercado de capitales que ávido de financiar privatizaciones en cualquier lugar del mundo, digamos en la Argentina, si querés hablar de ese tema. Segundo, no tenés mucho para privatizar, porque las joyas de la abuela, o sea, las grandes empresas privatizables de Argentina se privatizaron en los 90 y siguieron así, al punto que ni siquiera el kirchnerismo las estatizó, digamos, ¿no? Y te queda para mirar el mapa de los 90, AISA, que tiene y te queda, bueno, y alguna otra cosa más, pero básicamente rentable, así como decir, bueno, recaudo plata,
no tenés. Segundo, pasó el pasado, valga la redundancia, el costo reputacional que le significó a Argentina romper todos los contratos a la salida de la convertibilidad y después el desastre contractual de precios, etcétera, que armó el kirchnerismo, la gente tiene memoria, digamos, ¿no? Es decir, Mario Breger suele decir, la codicia le gana al miedo, pero bueno, la codicia le gana al miedo hasta cierto punto, digamos, ¿no? Y además estás en un mundo de inversores institucionales. Argentina no tiene inversores institucionales, no tiene mercado de capitales propio del tamaño necesario en pesos, y esa es una diferencia importante. Y tenés un superávit fiscal más fuerte del que había en ese momento y más rápido, y tenés ahora un deterioro de la cuenta corriente que todavía está bajo control, pero que se deterioró demasiado rápido, digamos, ¿no? Es decir, del superávit comercial del año pasado casi se te está yendo este año, y el puente para la, digamos, Vaca Muerta y la minería es un puente largo, es decir, estamos hablando de para mucho tiempo, mucho tiempo, 2 o 3 años, digamos. Entonces, estás con una situación externa más complicada que la que tenía los 90, estás con reservas negativas en el Banco Central, estás a favor con un superávit fiscal más consolidado de corto plazo por ahora, y estás con un tipo de cambio que empieza a parecerse yo te diría al final de la convertibilidad más que al principio, ¿no? O a mediados de la convertibilidad, sin haber hecho las reformas de ese periodo, porque en ese periodo fue la reforma laboral, que después se revirtió, en ese periodo una semi-reforma impositiva, con las provincias y con ingresos brutos y con el IVA, etcétera. En fin, son situaciones difíciles de comparar en ese sentido, digamos, ¿no? Dado este panorama que vos pintás para la Argentina de hoy, la falta de inversores, porque evidentemente, aparte Argentina, digamos que no tiene una seguridad jurídica que vos te invite a decir, vengo y pongo guita acá. Yo parto de la base que Milei, siendo economista, todo este tema lo conoce, o por lo menos lo imagina. Entonces lo que está diciendo que van a venir inversores, ¿qué son? ¿Mentiras o él sigue creyendo de que el mundo es cuadrado? ¿Cómo es la cosa? No, mira, lo que pasa es que yo no voy a ser exégeta de Milei ni voy a interpretarlo, bastante difícil es, pero vamos a ponerlo así, digamos, ¿no? Vos dijiste ahí, hablaste de la seguridad jurídica de la Argentina. Yo creo en las cosas al revés, digamos, ¿no? La seguridad jurídica solo existe si vos tenés equilibrios macroeconómicos. O sea, si vos tenés equilibrio macroeconómico, te podés comprometer a respetar los derechos de propiedad. Cuando no los tenés, ningún gobernador va a dejar de pagar los sueldos para respetar el cobro de regalías a las mineras. De hecho, se los sube. Cuando no puede pagar los sueldos, le sube la regalía. Ningún presidente va a poner por encima, desde Pellegrini para acá, digamos, ningún presidente va a poner por encima, o ningún gobierno, ningún congreso va a poner por encima el pago de la deuda al pago de los salarios. Digamos, hay que ser realista. Acá se aplaudió de pie el default, porque era la forma de decir, bueno, mirá, yo tengo que elegir, entre elegir pagar sueldos y pagar a los acreedores externos, pago los sueldos, digamos, ¿no? Entonces vos tenés seguridad jurídica cuando la macro funciona. Te voy a dar el ejemplo de Macri, digamos, ¿no? Macri armó, o el gobierno del presidente Macri, armó un sistema de participación pública-privada para la energía renovable. Y ese sistema tenía un compromiso de que vos invertías dólares acá, ponías los molinitos, o las paneles solares, y podías, con lo que ibas recaudando, repatriar esos dólares y pagar la inversión pagarle al acreedor los molinitos que le habías comprado o la propia empresa que estaba en los dos lados. Pero cuando llegó el mediado del 19, se perdió la elección, se perdieron las primarias y se iban las reservas del Banco Central, pusimos el cepo.
y le dijimos a las empresas, no hay. Entonces cuando venía la empresa decía, che, pero yo necesito, vos tengo acá un papel que dice que vos me dejás pasar girar los dólares al exterior para pagar, la respuesta es si tenés razón, pero no hay dólares. Entonces, por más que tengas razón, no tenés razón. Entonces, la seguridad jurídica lo dan años de tener estabilidad macro, en donde vos justamente, porque tenés estabilidad macro, respetar las reglas. Fíjate el RIGI, o sea, hubo que hacer un RIGI que dice todas las cosas que le dan a las empresas, le bajan los impuestos, tenés la ley de disponibilidad de las divisas, no te van a cambiar, tenés estabilidad fiscal, no te va a cambiar nada. Eso lo que es, todos los puntos que mandaron a poner los abogados en el RIGI, no es para garantizarse que se va a cumplir, porque saben que no se puede, que puede cumplirse o no, sino para garantizarse todos los elementos que necesitan para ir a un juicio. Entonces, y después ver cómo lo cobrás. Lo estoy diciendo un poco, no quiero ser irónico, pero entonces, Argentina va a mostrar, primero, tiene que pasar años de Argentina mostrando su equilibrio fiscal, su madurez en materia política, para que un sistema flexible de régimen cambiario, etcétera, para que las cosas empiecen a funcionar directamente. De hecho, los principales inversores externos de la Argentina son los argentinos. Porque fíjate que las empresas, muchas empresas extranjeras se están yendo, inclusive de áreas muy rentables como el petróleo, no porque no confíen en la Argentina, sino porque, bueno, viste, tienen estrategias globales, y cuando tienen estrategias globales, dicen, bueno, acá sí, acá no, acá estoy ganando, me conviene salir para cubrir en otro lado, y lo están cubriendo los argentinos, en fin, todo eso está pasando. Volviendo a la pregunta de Milei, yo creo que el presidente lo que pasa es que él considera que, primero está convencido de que él va a lograr mantener esta estabilidad macro, por mucho tiempo. Segundo, está convencido que le va a torcer el brazo a lo que él llama la casta, la política tradicional o como vos quieras. Y tercero, está convencido de sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, en ese contexto, él dice, bueno, si soy yo, si me creen, si yo estoy cumpliendo con lo que dije, o voy a cumplir con lo que digo, independientemente de que no esté cumpliendo con lo que prometió en la campaña, pero eso ya no importa, la campaña se dice cada cosa, y mantengo todo esto. El teorema de Baglini, ¿no? El teorema de Baglini. Claro, mantengo todo esto, los incentivos adecuados están, la cosa se va a arreglar, el mercado responde a esta historia. Y puede que tenga razón o puede que no, lamentablemente eso se demuestra con el tiempo, esperemos el tiempo. Ahora, lo que pasó la semana pasada, y sigue pasando, digamos, hoy, no es una buena señal respecto de la madurez política de la Argentina, porque ni el Ejecutivo ni el Congreso son capaces de ponerse de acuerdo en un presupuesto. Hace 2 años que no hay presupuesto en la Argentina, y las prioridades no se fijan, y estás discutiendo todos los días estas cosas. Pero bueno, veremos si esto evoluciona como yo aspiro y espero que evolucione. Esto me trae otra pregunta. La macro anda bien. ¿Y la micro para cuándo? Bueno, a ver, el problema es que justamente la forma en que anda bien la macro te genera problemas en la micro, digamos, porque, a ver, yo siempre digo lo mismo, dicen que no hay que cambiar de chiste sino de auditorio, así que lo siento. Los economistas tenemos un gran problema, porque los economistas hablamos en promedio. Y cuando el promedio es representativo, fenómeno. Cuando el promedio no es representativo, estás en problemas, digamos, ¿no? Si yo siempre digo, vos le tirás a un pájaro que está sobre un poste con un rifle 1 metro a la derecha y después le tirás 1 metro a la izquierda, en promedio lo mataste. Pero el pájaro está ahí arriba del poste, digamos, ¿no? Entonces acá pasa lo mismo, digamos. El PBI en promedio está creciendo. Se está recuperando de toda la caída, efectivamente hubo una recuperación, ahora está estabilizado, pero digamos, por ahora quedémonos ahí. Ahora está creciendo con mucha heterogeneidad, porque como el programa, por un lado, aumentó el crédito al sector privado, entonces los bienes créditos, bienes durables, automotriz, a un poquito de crédito hipotecario, etcétera, se mueven. El programa cortó toda la obra pública, entonces todo lo que depende de la construcción pública está parado, o casi parado.
la construcción privada no despega porque los costos en dólares subieron mucho y entonces hay más mercado para los departamentos usados que para construir y vender, vas a saber cuándo. El agro anda bien porque se recuperó además del año pasado, pero tiene malos precios internacionales, además de las retenciones. Energía anda bien por el petróleo, por el gas. Minería está empezando a funcionar, a estar haciendo inversiones, son inversiones muy largas. Entonces, claro, cuando vos miras ese mapa, y además lo pones en el mapa geográfico de la Argentina, perdón, y a todo esto el gobierno está usando a el control de las paritarias para como un refuerzo para el tema de la inflación, o sea, no deja aumentar las paritarias más allá de 1% mensual o algún número parecido. Entonces vos tenés sectores que andan bien, básicamente otra vez energía, minería, agro, lo que fuere, sectores que andan más o menos, y sectores que andan mal, digamos, los que dependen del consumo masivo andan mal. Entonces, la micro depende de dónde esté sentado, digamos, ¿no? Por supuesto que hoy es mucho más difícil por la apertura y por la caída del tipo de cambio real competir con importaciones. No te olvides que venimos de un mercado del último periodo del gobierno de Alberto Fernández y Massa, en donde la protección era infinita, porque vos tenías que presentar los permisos para importar y pagar por un lado y pagar por el otro, a la señora de Tombolini y pagar toda esa historia, y eso es protección infinita, digamos, ¿no? Entonces ahora estás en un mercado mucho más transparente, ojalá que sea totalmente transparente, pero supongamos que es mucho más transparente, que además ha habido eliminación de muchas regulaciones, el tipo de cambio real está más bajo, entonces vos tenés una economía mucho más abierta. Y a eso agregale que otra vez que tenés competencia, que no podés poner cualquier precio porque el mercado no te lo convalida, y bueno, eso empieza a generar problemas porque vos tenés que o mirar tu tasa de rentabilidad o mirar tus costos, y a veces aún mirando las dos cosas no te da. Y además el Estado no ha hecho ninguna rebaja impositiva de fuste, no ha hecho ninguna reforma laboral de fuste todavía. Entonces, bueno, eso lamentablemente te pone costos, ¿no? Yo una pregunta, ya lo dejo a Fernando. ¿El dólar está atrasado o el peso sobrevaluado? A ver, vamos a ponerlo así. Si todos los precios de la economía si la Argentina está cara en todos los precios de la economía, tenés un problema de tipo de cambio, digamos. Es decir, lo pongo así. Mirá, comparar precios de góndola no tiene sentido, porque los precios de góndola en Argentina o en Chile o en Perú o en Estados Unidos tienen metido adentro impuestos, cadenas de valor que depende del país, que con infraestructuras distintas. Claro, no es lo mismo transportar un barril de petróleo en Estados Unidos que transportarlo acá. Claro, por supuesto, y escala, es decir, no es lo mismo fabricar 10.000 prendas que 1 millón, así que eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es comparar básicamente el costo de producir en un país neto de estas cosas. Y Argentina está cara porque básicamente, lo decía recién Fernando, la infraestructura argentina es cara, el sistema impositivo argentino tiene ingresos brutos y toda una serie de distorsiones que no tienen otros países, y te acumulan los precios, tiene costos laborales que no responden a esta productividad. Entonces, si vos me dijeras, mirá, Argentina tiene hoy el esquema laboral flexible, el sistema impositivo de Uruguay o de Perú, o de Chile, ni siquiera ir a otro lado, y tiene las rutas de Noruega y los puertos de, qué sé yo, de Alemania, y yo te diría, y sí, Guillermo, acá es otra cosa, no es un problema de tipo de cambio. Pero Argentina no tiene todo eso, entonces o lo arreglás o lo compensás transitoriamente con el tipo de cambio, o tenés que buscar otros mecanismos. Y por ahora, lamentablemente, esos no están disponibles. Entonces estás así. Yo siempre digo, viste que dicen que cuando
cuando vos tenés un martillo en la mano, ves todo con forma de clavo, digamos, ¿no? Y todo lo que sobresale son clavos. Claro, yo uso la versión inversa. Cuando vos tenés que clavar un clavo, el instrumento óptimo es un martillo. O sea, vos podés usar el taco del zapato, una piedra, una tenaza, pero el mejor instrumento es un martillo. Entonces, cuando vos tenés un problema cambiario, tenés un problema en la política cambiaria, es decir, y en el régimen cambiario. No tenés un problema, es decir, por supuesto, vamos a decir, la solución óptima está en el mercado de cambio. Por supuesto, si no la podés usar o no la querés usar, o no podés porque es ancla antiinflacionaria, tenés que usar el taco del zapato y todo lo demás. Ahora, no usar ninguna de estas cosas es un problema, digamos, ¿no? Fernando. Enrique, la mitad de la biblioteca de economistas creíbles, que uno supone que no están subvencionados por nadie, entre los que te contamos a vos, obviamente. Gracias, me encantaría que alguien me subvencionara, dicho sea de paso. Está bien, sí, pero que te digan el sobrado es feo, ¿viste? Que te digan, que tenés gérmenes en el cerebro, gusano, es feo. No, pero hay una mitad... Pero te digo que hay una genialidad de conceptos para vertirlo. Sí. Tiene una inventiva espectacular. Realmente. No, pero ahora hablando en serio, hay una mitad de la biblioteca, por ejemplo, Jorge Arriazu, que dice que en realidad el déficit fiscal, o sea, el equilibrio fiscal que tiene la Argentina no es tal, que por un lado se está nivelando el equilibrio fiscal, pero por otro lado la cuenta corriente de pesos en dólares en el Banco Central está aumentando. Para la gente que no es economista, ¿podés explicar un poquitito qué es eso? ¿Cuál es, no te pido una opinión, sino cuál es el eje de la discusión? No te quiero meter en un quilombo. ¿Cuál es el eje de la discusión? No hay quilombo. A ver, yo hace mucho que no lo escucho a Ricardo, así que no sé qué está diciendo ahora. Conozco lo que decía al principio del programa, que ahora, obviamente, como ese programa cambió, sospecho que ahora está en contra del programa actual. Pero sí, no lo escuché, así que no puedo hacer un comentario respecto a él. Te lo di como un ejemplo. Te lo di como un ejemplo. Le tengo un grandísimo respeto y una gran admiración. Por supuesto. Lo que yo diría es lo siguiente. Argentina tiene hoy superávit fiscal primario. ¿Qué significa? Que significa ingreso menos gasto. Ingreso menos gastos, gasta lo mismo que ingresa. Claro. Entonces vos te cobrás impuestos, para simplificar, cobrás impuestos por 10, gastás por 8, tenés un superávit primario de 2. Bien. Con esos 2 tenés que pagar los intereses de la deuda. Bien. Y renovar deuda. Porque si vos pagás los intereses, la deuda que vence todos los meses, la deuda en pesos me refiero, que vence todos los meses, la tenés que renovar. Entonces, cuando vos renovás la deuda, no hay problema. Ahora, el día que vos no podés renovar deuda, la única forma de pagarla es con emisión. No hay otra manera, porque vos no podés armar un superávit fiscal de 15 puntos de producto o 10 para pagar el capital de la deuda, ¿no es cierto? En pesos estoy hablando. Entonces, cuando el gobierno no puede renovar esa deuda en pesos, porque los bancos quieren, o porque el tenedor dice, no, yo quiero prestarle a Guillermo y no al Estado, o porque necesito de esa plata para otra cosa, o porque quiero comprar dólares, o por lo que fuere, el gobierno tiene que recurrir a los superávit que estuvo acumulando y pagar deuda. Cuando recurre al superávit que esté acumulando y pagar deuda, emite, porque la única forma que tiene para pagar es emitiendo el Banco Central. Entonces, acordate que en abril, creo que fue en abril, el Banco Central le transfirió utilidades, entre comillas, contables al Tesoro Nacional, que si bien, digamos que es legalmente posible, habría alguna discusión porque no son utilidades realizadas, pero no importa, aceptémoslo en beneficio del debate, le transfirió 11 millones de pesos al Tesoro. Entonces el Tesoro tiene una cajita en el Banco Central con 11 billones de pesos. Cuando no puede renovar deuda, agarra esa cajita, agarra esos pesos y emite para comprar
para pagar, para devolver la deuda que no se renueva. Eso es emisión, digamos, ¿no? O cuando el sistema financiero dice, no, yo quiero esa guita porque la quiero usar para prestar al sector privado, emite. O cuando tiene que comprar dólares, también ahí hay efecto neutro, porque por un lado emite los pesos, por el otro el central se los absorbe contra dólares. Entonces, las cuentas no están muy, digamos, no es que está bien que sea así porque no hay otra forma, digamos, pero quiero, no es tan, no es solamente el flujo, porque ahí se te mete el stock de deuda. A eso tenés que agregarle que como las cuentas se llevan por la caja y la deuda en pesos se capitaliza todos los meses, como se capitalizaban las LELIQ y las LEF y todo lo mismo, entonces vos no tenés contabilizado como gasto los intereses de las deudas que tenés que pagar, sino que cuando renovás el capital, renovás capital más intereses. Entonces, cuando vos computás eso, también te aparecen un poco, digamos, algunas cuentas adicionales. Digamos, por supuesto, si la economía crece y la tasa de interés está por debajo de la tasa de crecimiento de la economía, la deuda cae por definición. O si tu deuda crece menos que lo que crece el PBI, la relación deuda-PBI cae o permanece constante. Pero las deudas, los acreedores en general no quieren cobrar con PBI, quieren cobrar con dólares, digamos, o con pesos. Entonces, es siempre bueno mirar cuánto de los pesos que recauda el Estado hay que destinarlos a pagar intereses o a pagar capital que no se renueva. Es decir, cuando yo calificaba deuda, vos lo que hacías para ver si cómo estaba la salud financiera de la empresa, era mirar, bueno, la empresa tiene 100 de venta y ¿cuánto paga de intereses financieros? Paga 10. Bueno, 10% de la venta es razonable. Ahora, cuando vos tenés que usar el 50% de tus ventas para pagar intereses, ya estás en un problemón. Entonces Argentina no está en un problemón, pero digamos, no está holgada en esos términos fiscales, digamos, ¿no? Fernando. No sé si se entendió algo. No, perfecto, hasta mamá lo entendió. Escuchame una cosa, ¿qué indicios te da una tasa que está bajando y un dólar que está subiendo levemente, casi acercándose, de a poquito, pero acercándose al techo de los 1400? ¿En qué te hace pensar todo esto? Bueno, miremos nada más que el mercado de dólares, después metemos los pesos. Acordate que el gobierno de Milei tuvo su propio dólar soja, digamos, que fue bajarle las retenciones a la soja y al maíz hasta junio. Con lo cual, muchas exportaciones que se iban a hacer, muchos dólares que se podían liquidar en julio o en agosto, se han anticipado porque se ganaban la baja de la retención. Entonces vos mirando para adelante, bueno, hay menos oferta de dólares siempre en el tercer trimestre en Argentina, y habrá menos todavía porque algunos dólares que podía haberse liquidado después del 15 a 20 de julio, se liquidaron antes, entonces ya está, no lo puede liquidar dos veces, digamos, ¿no? Eso, o sea, te cae el flujo de oferta en ese mercado. Sí. Segundo, el Estado, el gobierno, el Tesoro, como lo anunció el propio Tesoro, salió finalmente a comprar dólares para para pagar. Y cuando el Tesoro sale a comprar dólares, eso fue lo que les dijo Ricardo Arriazu en su última conferencia. Claro. Salgan a comprar dólares. Salió a comprar dólares el Tesoro, porque Ricardo había hablado del Central, pero no importa, salió a comprar dólares el Tesoro. Y cuando salió a comprar dólares el Tesoro, le compró a alguien que hubiera llevado esos dólares al mercado. Entonces esos dólares no están en el mercado, se los llevó el Tesoro. Entonces también hay menos oferta. Entonces ahora, como la demanda no cayó, de hecho no cae y sigue subiendo, porque vos tenés gente que se dolariza, como pasa siempre, gente que quiere viajar, gente que compra en el exterior, etcétera. Bueno, tenés una demanda muy fuerte de personas contra una oferta que está más débil. Entonces, como decimos medio chiste internamente, cuando sube un precio porque hay poca oferta o porque hay mucha demanda. Y es lo que pasa, digamos, hay menos oferta y un poco más de demanda, digamos. Ahora, voy a meter los pesos, porque vos hablaste de la tasa de interés. El gobierno, o el Banco Central, mejor dicho,
hizo un cambio en la política monetaria, valga la palabra, valga la expresión. ¿Por qué? Porque hasta hoy es 15, no, 14, hasta el 10 de julio, el gobierno, el instrumento que usaba el Banco Central para que los bancos estacionaran su liquidez eran las LEFI. Esas LEFI eran a una tasa fija, la tasa de política monetaria, y el Banco Central las agarraba automáticamente. O sea, un banco le sobraban 100 pesos en el día, iba al Banco Central y decía, toma estos 100 pesos, te compro LEFI a esta tasa y mañana veo, digamos, ¿no? Ahora el Banco Central hizo un cambio, dijo, no, las LEFI desaparecen, desde el 10 de julio no emito más y el 17 de julio vence todo y te lo devuelvo. Entonces, ahora el banco que le sobran los 100 pesos, tiene que, ya no, si va al Banco Central es a tasa cero. Entonces tiene que ir al mercado de las LECAPs, o tiene que ir al mercado de los bonos, digamos, ¿no? Ahora, cuando va al mercado de la LECAP o al mercado de los bonos, y demanda LECAPs, la tasa baja, porque aumenta la demanda de LECAPs, ya no es una tasa fija. Entonces, tiene que destinar, y además la LECAP es a plazo más largo, con tasa y te genera esta fluctuación de tasa. Entonces, ¿qué hace? Coloca el excedente en el mercado de cauciones. Pero claro, si vos metés un montón de plata que está sobrando en el mercado de cauciones, la tasa baja, y baja fuerte. Entonces, ¿qué anunció ahora el gobierno? Creo que lo anunció hoy, que va a hacer una nueva licitación de LECAPs y de bonos de capitalización para absorber parte de esos pesos de los bancos, digamos, para que los bancos, en vez de colocarlo en el mercado de cauciones, lo puedan colocar en este mercado de LECAPs o de otros títulos. Es muy técnico esto, pero hay un montón de liquidez dando vuelta que antes era tarea fácil para los tesoreros de los bancos, porque cuando a fin del día les sobraban 100 pesos, sabía que el Banco Central tenía la ventanilla abierta y tenía una tasa fija. Entonces iba y tomá, listo. Ahora cuando le sobran 100 pesos, tiene que buscar en el sector privado cómo cuerno lo coloca, o tiene que comprar un instrumento de deuda pública que obviamente cuando demanda más, como es el mercado secundario, sube el precio y baja la tasa. Entonces se le hace más complicado, digamos, ¿no? Yo creo, agrego esto personalmente, que en este contexto cambiario, no sé si era una medida, no quiero decir razonable, porque razonables son todas, no sé si era lo mejor ir ya a este mercado de pesos más volátil. Yo hubiera esperado un poco más, pero bueno, los muchachos del Banco Central saben más que yo, ellos sabrán por qué lo hacen, digamos. Una de las medidas, de las tantas medidas que tomó Donald Trump, ha sido la semana pasada contra Brasil por el tema de el enjuiciamiento de Jair Bolsonaro. Pensá que cuando yo nací, hace muchos años, los líderes del mundo se manejaban de otra manera, ahora son chicos con berretines. Y eso evidentemente va a hacer que la economía brasilera se vuelque a otros mercados. Yo calculo que se va a volcar para esto, para nosotros. ¿Nos favorece o no? Mira, primero, todavía es muy prematuro sacar conclusiones porque Trump da dos pasos para adelante, uno para atrás, un día sube, otro día baja, un día amenaza, otro día son todos amigos, es muy difícil seguirle el ritmo. Entonces vos sacás una conclusión ahora, yo te doy una respuesta tajante y esta noche Trump dice, no, bueno, en realidad me equivoqué, voy a dejar los aranceles porque Brasil me acaba de ofrecer café gratis, qué sé yo, invento. Entonces, primero eso. Segundo, obviamente al lado del tamaño de la economía norteamericana, Argentina es nada para Brasil. O sea, Brasil es hoy ponerle la novena, décima economía mundial, le vende al resto del mundo. De hecho, el Mercosur no es algo demasiado importante, es importante microeconómicamente, para algunas empresas, etcétera, pero no es algo tan fenomenal. Por supuesto, puede ser que para algún sector en particular Brasil termine colocando acá. Yo creo que lo que más fácil va a pasar, como pasa siempre en el mercado internacional, que se triangule, digamos, ¿no? Que haya desvío de comercio y que Brasil le venda, qué sé yo, a Vietnam,
y Vietnam le saque Made in Brasil, ponga Made in Vietnam y se lo devuelve y se lo vende a Estados Unidos, ¿no? Estoy inventando, pero no sé, los temas de comercio son estructuralmente de más largo plazo, digamos, estas cosas que está haciendo Trump, por suerte no me escucha, así que lo puedo decir fácil, estas cosas que está haciendo Trump todos los días de usar los aranceles como mecanismos geopolíticos, la verdad que generan un desastre en la cadena de valor mundial y no cambian la geopolítica, digamos, con lo cual creo que en algún momento volveremos a cierta normalidad, digamos. Me hacía reír hoy que leía en el diario esta mañana que le dijo a Putin que si en 50 días no termina la guerra le va a poner aranceles al 100% a Rusia. Sí, sí. Es de loco. No, pero vos fijate, Enrique, que ya por lo menos el mercado petrolero, que es el que yo sigo, es un mercado que ya no le cree a Trump. Ya siguieron el Brent que había bajado, ya no le creen más a lo que dice y ya van con su precio de WTI y Brent y con su precio de Henry Hub del gas y van para adelante y Trump puede decir lo que quiera, que los tipos siguen porque saben que es un desvarío. Es el problema, Guillermo Calvo lo marcaba muy bien, se llama inconsistencia intertemporal, digamos, claro. ¿No? Es decir, es lo mismo que te pasa a vos con tu hijo, que cuando vos decís, si no estudiás, te saco, mañana no salís, digamos, ¿no? Y el primer día sale, y entonces si la próxima vez que digas, si no estudias mañana no salís, la amenaza no sirve. No te creo. Claro, entonces Trump tiene el problema de que si no cumple sus amenazas, pierde credibilidad, como vos planteás recién en el mercado petrolero, pero si las cumple estamos en problemas, y está en problemas también el propio mercado norteamericano, que es el más perjudicado. Entonces, bueno, estas idas y vueltas, qué sé yo, en algún momento se normalizarán, espero, digamos, ¿no? A ver, en términos de... Me quedó una duda cuando vos estabas hablando de los rankings, que algo dijiste de las economías. Siempre hablan de Argentina como uno de los países ricos. En términos, no sé si medirlo como medimos los economistas en términos de PBI o en términos de importancia, no sé qué término te gusta más a vos, pero ¿cómo estamos? ¿En qué ranking estamos? ¿Estamos por encima de... En la FIFA estamos número 1. Bueno, sí. Estamos por encima de Watusi, por debajo de Venezuela. ¿En qué ranking la pondrías vos a la Argentina en algún término següecheriano, para decirlo de alguna manera? Mira, somos un país de mitad de tabla en este momento. Mitad de tabla. Digamos, ¿no? Claro, en algunos rubros estamos mejor que muchos, en otros rubros estamos peor. Es decir, yo estoy dando unas clases en la Universidad de San Andrés y empecé la clase mostrando un gráfico los gráficos que mostraban en la década del 20 o del 30 la posición del PBI per cápita de Argentina respecto de una serie de países, digamos, ¿no? Países desarrollados, básicamente porque toda mi vocación económica nació, mi padre vino en la inmigración polaca, vino de Polonia, inmigración judía entre guerras, huyendo de los nazis, ¿no? Entonces él podía haber ido a Boston, que tenía un hermano, y vino a Buenos Aires, que tenía otro hermano, digamos, ¿no? Y yo siempre tenía la duda si insultarlo a mi viejo o no, preguntándole por qué cuerno viniste a Buenos Aires y no fuiste a Boston, digamos, ¿no? Pero claro, como en el fondo y en el fondo y en el frente uno a los padres los quiere. Entonces mi padre era bueno y entonces yo decía, no, tengo que justificar por qué vino a Buenos Aires. Y empecé, por supuesto, cuando empecé la carrera de economía, vos mirás estos números, hay una serie, por supuesto, con todos los previsos que uno tiene que tener para estas cosas, pero para hacer el cuento corto, Argentina en ese momento tenía un PBI per cápita que era el 80% más o menos del PBI de Estados Unidos, para ponerlo en esos términos. Estaba muy arriba del PBI europeo, de España o de Italia, etcétera. Estaba por debajo de Estados Unidos, por ahí. Y yo decía, bueno, 20% de diferencia justifica estar en Buenos Aires. Boston es una bonita ciudad para hacer un frío de locos en invierno. Llueve siempre.
llueve siempre, el Charles River te tira un viento que si no te gusta remar es horrible. En cambio Buenos Aires es Buenos Aires, no hay con qué darle, digamos, ¿no? Ahora, en esos mismos gráficos, Argentina estaba muy por arriba de los países latinoamericanos, pero muy por arriba, muy por arriba. Cuando vos mirás esos gráficos hoy, Chile nos pasó, lejos, en PIB per cápita estoy hablando, ¿eh? Chile nos pasó, lejos. Uruguay ya nos empató. Y el resto de los países sí están un poquito más abajo, pero todos acercándose. No te olvides que Argentina no crece desde el 2011. Como no crece en términos absolutos del 2011 y las cápitas siguieron creciendo, a demografía menor, pero siguieron creciendo, nuestro país per cápita cayó como 15-20% del 2011 o 15%. Entonces, somos un país hoy de mitad de tabla, digamos, ¿no? Y es difícil hacer el catch-up, digamos, volver a tasas de crecimiento acercarse al resto de los países, porque ahora te juega el mercado de capitales, te juega la inteligencia artificial, te juega que tenés 40% de gente informal, que no solamente es informal porque no cobra un sueldo en blanco, sino que tiene baja productividad. O sea, el problema de Argentina es que tenemos una economía de muy baja productividad. Entonces, cuando vos tenés baja productividad, y creces menos, digamos, ¿no? Terminás exportando commodities, por supuesto, siempre hay excepciones, hay empresas de primera línea, hay mucha biotecnología, hay mucha biología genética, hay un montón de cosas que te hacen sacar el sombrero por Argentina, pero no te da la masa crítica, o sea, te da para algunos sectores, ¿no? Y volvemos a esa cosa heterogénea. Entonces, bueno, hay que laburar mucho para estar más arriba, digamos. Enrique, entonces en función de lo que vos dijiste, ¿no? Vos dijiste que un 40% de las personas están cobrando en negro, ¿no es cierto? Vos dijiste eso. Todo el mundo dice que por lo menos un 50% de la economía de la República Argentina está por debajo del radar, por debajo del arca. Entonces, mi pregunta, que se la hago a cada especialista en economía con el que hablo, ¿qué grado de credibilidad tiene un índice en la Argentina? Te estoy hablando de un índice de pobreza, un índice de inflación del 1,6%, que yo no le creo porque mi economía no es un índice de inflación del 1,6%, es mucho más. Cualquiera de los índices. ¿Qué grado de credibilidad como economista, especialista, vos le das en una economía que está por lo menos un 40% por debajo de cualquier medición de cualquier tipo? Bueno, a ver, estás exagerando un poco, pero déjame ponerlo en términos adecuados. Disculpame. No, está bien. Desde el punto de vista técnico, los índices están bien medidos, digamos, no es que nadie hace trampa. No. Es decir, no estamos en la época de Moreno, no se hace trampa en los índices. Segundo, en términos de PBI, el PBI no es tan negro, porque la fábrica de autos vende los autos, o sea, la producción de autos es en blanco. Después, si el auto, cuando al final de la cadena se negocia en negro, está en negro impositivamente, pero el auto existe. La soja se lleva toda, la parte de la soja, por decir algo, que salía por abajo de la línea de flotación de los barcos y se exportaba desde Paraguay, no pagaba impuestos, pero la cosecha de soja estuvo, digamos, alguien la registró, después desapareció mágicamente en algún lugar, pero está, qué sé yo, digo, hay cosas que efectivamente se contabilizan, aunque impositivamente no se contabilicen. Después tenés formas indirectas de medir la economía, porque los pesos que circulan son todos pesos, digamos. Es decir, el Banco Central es el único que crea pesos, o sea, no crea pesos en blanco y hay un Banco Central negro que crea pesos en negro, digamos. Los pesos son todos los pesos y algunos están en los bancos, otros circulan por afuera, pero están ahí, entonces vos tenés distintas maneras de medir. Cuando yo hacía el tema de la informalidad, vos tenés que mirar dos cosas. Primero, el sistema impositivo argentino es impagable. Como el sistema impositivo argentino es impagable,
la gente no lo paga, digamos. Es decir, a nadie, en general a vos no te gusta ser un evasor o lo que fuere. Estás mejor si pagás los impuestos, dormís tranquilo, no tenés problemas, no tenés contingencia, pero si para pagar los impuestos tenés que dejar de comer, no lo haces. Entonces, el sistema impositivo argentino se ha vuelto impagable. Si vos querés pagar todo lo que hay, somos pocos los que pagamos todo, y bueno. Y así nos va, así nos va. Y así nos va. Es que además nos hacen pagar todo. Sí, aparte. Claro, sí, por supuesto. Entonces vos tenés un sistema impositivo impagable por el lado impositivo, y una economía informal, que es informal en algunos casos para no pagar el impuesto, y en otros casos porque si tuviera que pagar, si fuera formal, estaría desempleado, porque tiene muy baja productividad. Claro. Y tiene baja productividad porque Argentina tiene poca inversión. Entonces, como vos tenés poca inversión, poco capital, si yo tengo acá una computadora, nosotros estamos usando computadoras con Zoom y todo eso. Si no tuviéramos este capital, esto no podría existir. No. Digamos, yo tendría que haber viajado hasta donde están ustedes, nos tendríamos que haber juntado ahí, quitarme 2 horas de viaje porque yo estoy en Bellavista, y entonces eso me baja la productividad. Esto me ganó productividad. Ahora, si al lado de cada trabajador no hay una máquina, no hay tecnología, no hay un instructor que le dice cómo hacerlo, no se inserta en el mercado de la generación de valor, y tenés un problema. Entonces vos hoy tenés mucha gente, chicos que no terminan el secundario. El 40% de los chicos no terminan el secundario en la provincia de Buenos Aires. Si no es 40, es 30, y si no es 30, y si la terminan con muy poco capital humano. Les mienten descaradamente. La escuela secundaria, lamentablemente, siempre hay honrosas excepciones. La escuela secundaria pública no ofrece lo que tiene que ofrecer. Entonces, Argentina tiene que entender que su problema es un problema más de fondo, que es un problema de cómo nos volvemos más productivos, más competitivos, y hoy afortunadamente podemos cortar camino, porque hoy hay tecnología, hay un montón de cosas que si vos armás los incentivos adecuados, hacer las reformas adecuadas, y vamos a ir por ese camino, porque insisto, hay mucho capital humano del otro lado, muy valioso. Pero bueno, eso hay que encararlo, digamos. Sí. Vos sabés que la última vez que hablamos con Enrique, él había hablado con Longo y había dado una clase magistral de productividad. Sí, cierto. Y lo primero que le preguntamos fue, le dijimos, mira, lo que le dijiste a Longo del tema productividad nos mataste, te queríamos escuchar. Y mira con lo que terminamos. Sí. Mira con lo que terminamos. Yo tengo 2 cosas finales para comentarle. Una de mis nietas tiene examen el miércoles de economía, le voy a hacer escuchar esta charla porque se va a sacar 11, no 10. Y la otra, me encantó el tema del promedio que decías del pájaro que estaba en un poste. Te voy a dar una para que tengas también. Nunca cruces un río cuyo cartel dice promedio de profundidad 1 metro. Sí, claro. Bueno, vos sabés que yo tengo, el que uso habitualmente es un versito que aprendés en estadística que tiene que ver con la distribución del ingreso, que dice, estadística promedio es aquello que dice que comes pollo y medio al mes, aunque el pollo en tu mesa no haya estado porque hubo otro que se comió 3. Un genio. Enrique, un genio. Infinitas gracias. La próxima tomate un bondi para venir de allá de Bellavista. La próxima que... No, porque hoy lamentablemente no, tenía que estar por acá, pero si no, cuando voy de regreso del centro vengo para acá, paso por ahí, estoy. No hay la próxima te tenemos en vivo y en directo, que es mucho más divertido también. Sí, si no lo escuchamos mañana a las 7 de la mañana con su interlocutor que me escribe, ¿viste? Así. No, bueno, yo no hablo ahora. Pero te nombra, así que eso es importante. Por desgracia me nombra. Enrique, un gusto. Chao, gracias. Hasta cualquier momento. Gracias a vos. Gracias, encantado de verte como siempre.